Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Si eso es para el Rey de Reyes, dáselo con toda tu fuerza porque Él es digno. Let's ask for the Lord. Lord, give it stronger. Te magnificamos, Señor. We magnify you, Lord. Pueden sentarse, amados hermanos. You may be seated, beloved brothers and friends. Si usted nos acompaña por primera vez, nos gozamos que usted ha escogido adorar a Dios en este lugar. If you're accompanying us for the first time, we are glad that you've chosen to meet with us. Y le decimos bienvenido. When we say welcome, Queremos reconocer en medio de nosotros al doctor José González, we want to recognize in the midst of us Dr. Jose la Gonzalez doctora Luz Alvira, and his wife, Luz Nalvida. esta hermosa pareja que estuvo con nosotros cerca de un mes atrás. This beautiful couple that was with us for La about a month acompañan ago. también los padres de la hermana Luz Alvira, si me acuerdo correctamente. Dios me los bendiga, bienvenidos a And her ustedes. parents are also with us here today. Welcome. Y gloria a Dios que todos ustedes están presentes hoy en la casa del Señor. And glory to God, all of you are here present in the house of the Lord today. Hoy quiero hablarle bajo el tema: Today I want to talk under the topic, el mayor despertar espiritual del mundo. the greatest spiritual awakening of the world. Eso es mucho decir. That's a lot to say. Estamos haciendo una serie del libro de Apocalipsis. We're doing a series in the book of Revelation. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. And today we're going to study chapter 7 of the book of Revelation. A través de la historia hemos visto muchos avivamientos espirituales, Throughout history, we have seen many spiritual great awakenings donde miles de personas han venido a Cristo. where thousands of souls has come to Christ. Podemos mencionar el avivamiento descrito en el libro de los Hechos, We can talk about the revival that broke out in the book of Acts, donde el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles y miles vinieron a Cristo. where the Holy Spirit was poured out over the apostles and thousands came to know Christ. O podemos mencionar el avivamiento durante el periodo de la reforma bajo Martín Lutero. Or we can speak of the great awakening of the Reformation period under Martin Luther. Y aunque algunas personas a lo mejor no consideran esto un avivamiento, yo sí. And although many don't consider this an awakening or revival, Y me refiero a dos evangelistas, el evangelista G.J. Ávila, and I'm speaking of the evangelist G.J. Avila, quien corrió el mundo completo ministrando y miles, de hecho millones de almas vinieron a Cristo. who went around evangelizing across the globe where thousands, if not millions of people came to know Christ. Y el conocido evangelista Billy Graham. And the known evangelist Billy Graham. Este evangelista Billy Graham This evangelist Billy Graham predicó en vivo a más de 215 millones de personas. preached live to more than 215 million people who attended his crusades. Visitó más de 185 países alrededor del mundo. He visited almost basically 185 countries around the world. Y por lo menos 2.2 millones de personas vinieron a Cristo durante sus cruzadas. And at least 2.2 million people came to know Christ and accepted Christ through his crusades. Se estima que a lo largo de su ministerio cerca de 2.000 millones de personas lo escucharon predicar el evangelio de Jesucristo. It is estimated that throughout his ministry, more than 2 billion people heard him preach the gospel. Porque no es solamente a través de las cruzadas en vivo que hizo, Because it's not just only through the live crusades that he sino did, a través de los mensajes de televisión, de las radios, periódicos y también a través de una revista que él tenía. but through his newspapers, live transmissions, periodicals, and different other avenues. Sin duda, hombres de Dios que trajeron un gran avivamiento sobre la faz de la tierra. However, doubt these were men who brought great revival and awakenings on the Pero hoy face of the vamos a ver earth. que en el capítulo 7 de Apocalipsis, But here we will see in chapter 7 of Revelation, durante ese tiempo va a ocurrir la gran tribulación, during this time will occur the great tribulation. pero también será el tiempo del mayor avivamiento jamás visto sobre la faz de la tierra. But it will also be the time of greatest awakening never seen before on the face of the earth. Será el mayor despertar espiritual del mundo. It'll be the greatest spiritual awakening in the world. Y le estamos viendo en el libro de Apocalipsis, We are seeing in the book of Revelation, comenzando en el capítulo 6 que discutimos la semana pasada, starting in chapter 6 as we discussed last week, una serie de juicios que van en aumento. a series of judgments that go increasing.
Primero vemos 7 sellos First, we see the 7 seals que son abiertos por Jesucristo that are opened by y Jesus, traen juicio sobre la tierra. and they bring judgment to the earth. Seguido luego de 7 trompetas que suenan anunciando gran juicio sobre la faz de la tierra. Then we speak of 7 trumpets that bring judgment over the face of the earth. Y por último, como veremos en las próximas semanas, And as we will see in the next few weeks, habrán también lo que se conoce como las 7 copas and we know as the 7 bowls de juicios derramados sobre el mundo. of judgments that are poured out upon the earth. Ahora, en este periodo de tribulación, Now, during this period of tribulation, habrá buenas noticias en medio de las malas noticias. there will be good news in the midst of bad news. Y es que Dios en su misericordia And it's that God in His va a mercy salvar a multitudes de personas durante este tiempo. will save a multitude of people during this time. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? Porque yo he escuchado personas hacer preguntas como esta. Because I've heard people make questions like this. ¿Y qué de mis familiares que aún no conocen a Cristo? And what about my family members that yet don't know Christ? Si no se van con Cristo ahora durante este tiempo de la era de la iglesia, If they don't go with Christ during this time of the church, si no le confiesan como Señor y Salvador, if they don't confess Him as Lord and y Savior, no se van en el rapto de la iglesia, and they don't leave in the rapture of the church, ¿habrá alguna oportunidad para ellos de ser salvos? will there be an opportunity for them to be saved? Y la respuesta es sí. And the question is, and the answer is yes. Yo sé que algunas personas dicen, pero pastores, que a mí me enseñaron But Pastor, they taught me que durante el tiempo de Apocalipsis solo personas de judías van a ser salvas. that during the time of the Great Tribulation, only Jewish people will be saved. Pero voy a probarle bíblicamente que eso no es correcto. But I'm going to prove to you biblically that that is not true. Aunque es cierto que hay un trato muy especial y personal de Dios con la nación de Israel, Even though it is true that there is a special treatment with the nation of Israel during this la time, Biblia declara, como veremos hoy, the Bible declares, as we will see today, que en ese gran avivamiento, that in that great awakening, gente de toda lengua, tribu y nación serán salvas. people of every tribe, nation, and tongue will be saved. Ahora, la diferencia grande es esta. Now, the great difference is this, Es que ahora, si usted pone su fe en Cristo como Señor y Salvador, is that now if you place your faith in Christ as Lord and Savior, no tendrá que dar su vida como un mártir. you won't have to give your life as a martyr. Pero en el tiempo de los juicios finales, durante la gran tribulación, But in the times of the final judgments during the Great Tribulation, aquellos que se queden aquí no serán arrebatados con la iglesia. those who are found here will be raptured with Christ in No heaven. solo pasarán por la gran tribulación, They will not only pass through the Great sino que Tribulation, también morirán como mártires para poder recibir y llegar al cielo ante la presencia del Señor. but they will die as martyrs to be able to get to heaven. Y por favor, denme unos minutos porque voy a llegar allí para probarle eso bíblicamente. But now give me a few moments to prove that to you biblically. Ahora, sabemos que Jesucristo en el libro, en Mateo capítulo 24, Now we know that Jesus in Matthew chapter te 24 registra unas palabras importantes que él dijo. registers some important words that he said. Mateo 24, versículo 21 al 22. Matthew chapter 24 verses 21 through 22. Porque habrá una gran tribulación, For then there will be a great tribulation, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. such as has not been since the beginning of the world until this time. En otras palabras, esto es un tiempo sin precedente sobre la faz de la tierra. In other words, this is a time without precedent on the face of the Dice, y earth. si no se acortaron esos días, nadie sobrevivirá. And unless those days were shortened, no flesh would be Pero la saved. Biblia declara que serán 7 años But the Bible says it would be 7 years de tribulación. of tribulation. A los 3 años y medio In 3.5 years, vendrá la época que se conoce como la gran tribulación. the time of great tribulation will come. El domingo pasado hablamos bajo el tema el principio del fin. Last Sunday we spoke under the topic, the beginning of the end. De hecho, hicimos 2 partes con Actually- respecto a ese tema. Actually, we made 2 separate parts regarding that Y theme. discutimos los diferentes sellos que fueron abiertos And we spoke about the different seals that are y los opened juicios que venían sobre la faz de la tierra. and the judgments that come on the face of the earth. Y discutimos los primeros 6 sellos. And we discussed the first 6 seals. Y lo que hice hoy para no entrar en tanto detalle, And what I did today, to not enter into so much le detail, preparé un gráfico que resumen estos 6 sellos. I prepared a graphic that summarizes these 3 El seals. primer sello es el caballo blanco, The first one is the white que horse, esto representa al anticristo. which represents the Y Antichrist, dijimos que es una época de una paz temporal. which is a period of temporary peace. Sabemos eso porque cuando se abre el segundo sello, We know this because when the second seal is representado por opened, el caballo rojo, represented by the red horseman, inmediatamente comienza a hablar de muchas guerras en el mundo. it begins to speak about different wars around the world. El tercer sello es representado por un caballo negro The third is represented by a black horse con una balanza en su mano. with a sword in his hand, a scale in his hand.
Y esa balanza representa un gran tiempo de hambruna sobre la faz de la tierra. And this scale represents a great time of famine on the face of the earth. Luego viene un caballo pálido Then there comes the pale horse, que representa gran mortandad sobre la faz de la tierra. which represents great mortality on the earth. De hecho, dijimos que la Biblia dice que morirá cerca del 25% de la población del mundo. Actually, the word says that close to 25% of the world's population will perish. Hoy tenemos cerca de 8 billones de personas. Today we have close to 8 billion Lo people, que significa que cerca de 2.000 billones de personas morirán durante esa época. which means that close to 2 billion people will pass away during Más that time. adelante, cuando se abran las copas, veremos que una tercera parte del mundo después de eso también morirá. Further on, when we talk about the bowls of judgments, we will discover that also another third of the earth will die. Luego, cuando se abre el quinto sello, When the fifth seal is opened, dijimos que eso es como un alto que hace la palabra. it says like it's an altar that the word sets up. Y en ese tiempo, en ese tiempo se ve el clamor de los mártires. And in this time, we see the cry of the martyrs. Será un tiempo de terrible persecución y martirio sobre la faz de la tierra. A time of terrible persecution and martyrdom over the face of the earth. Por último, cuando se abre el sello número 6, Lastly, when we talk about the sixth seal, comienza a haber una gran crisis cósmica sobre la tierra. there's a great cosmic disturbance over the face of Hablamos the de un earth. gran terremoto We speak of a great y de earthquake lluvia de meteoritos y asteroides. and raining of meteorites and thunder showers. Sin duda, un tiempo, como dijo Jesucristo, que nunca se ha vivido sobre la faz de la tierra. Without a doubt, a time, as Jesus said, that has never been seen on the face of the earth. So, lo que quiero hacer hoy, So what I want to do today mirar el capítulo 7 is look at chapter y 7 darnos cuenta que en medio de esta tribulación que hay sobre la faz de la tierra, and realize that in the midst of this great tribulation that is happening on the earth, llega también un momento de gran avivamiento espiritual para el mundo. there comes a time of great spiritual revival over the earth. De hecho, en el capítulo 7 Actually, in chapter 7, también vamos a ver que hay una pausa respecto a los juicios de Dios. we will see that there is a pause regarding the judgments of God. Si usted leyó cuidadosamente, se dio cuenta que solamente 6 sellos fueron abiertos, If you read carefully, there was only 6 seals that were opened, pero eran 7 sellos. but there are 7 seals. Y la razón que tenemos que preguntarnos, ¿por qué no se menciona el séptimo sello todavía? And we have to ask ourselves, why isn't the 7th seal mentioned yet? Lo vamos a ver en el capítulo 8. We're going to read in chapter 8. Cuando se abre el séptimo sello, la Biblia dice que ahí comienzan a ser derramadas las 7 copas de juicio. When the 7th seal is opened, there the 7 bowls of judgment begin. Perdón, las 7 trompetas. Forgive me, the 7 trumpets. Ahora, lo que yo quiero que entendamos con respecto a lo que pasa en esta pausa. Now, what I want you to understand, what occurs during this pause, La razón de la pausa es porque hay una pregunta que aún no se ha contestado que se hizo en el cielo. the reason for this pause is that there is a question in heaven that is yet to be answered. Y antes de que pase el séptimo sello, Dios la responde. And before that 7th seal is opened, God responds. Veamos la pregunta en el capítulo 6, versículo 17 de Apocalipsis. Let's listen to the question in Revelation chapter 6, verse 17. Dice, ¿por qué el gran día de su ira ha llegado? For the great day of his wrath has come, ¿Y quién podrá sostenerse en pie? and who is able to stand? En otras palabras, ¿quién va a poder sobrevivir a estos juicios de Dios sobre la tierra? In other words, who is going to be able to survive these judgments of the Lord on the earth? Y antes de Dios abrir el séptimo sello, And before the Lord opening the 7th donde seal, son derramadas, suenan las 7 trompetas de juicio, that which later the 7 trumpets of judgment come, Dios responde esta pregunta. God responds to this question. Va a haber un grupo de personas que Dios va a sellar, There will be a group of individuals who God will que seal, no van a ser tocados por estos juicios de la ira de Dios sobre la faz de la tierra. who will not be touched by the wrath of God on the face of the earth. Y le adelanto que son 144,000 personas. And I go in to say it will be 144,000 Y individuals. ahorita vamos a explicar quiénes son ellos. And we will explain who they are. Pero vamos a comenzar el versículo 1 del capítulo 7. But let's start in verse 1 of chapter 7. Dice, después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 extremos de la tierra. It says, after these things I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth. Estos ángeles impedían que los 4 vientos de la tierra soplaran sobre la tierra, sobre el mar o sobre todo árbol. Holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth or the sea or on any tree.
Recuerda que los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra. Remember that the judgments of God are going onto the earth. Pero ahora Dios ha colocado 4 ángeles But now God has placed 4 angels que están haciendo una pausa a los juicios de Dios. that are creating a stop to the judgments of God. ¿Qué significa que estos 4 ángeles impedían que los 4 vientos de la tierra soplaran sobre la tierra? What does it mean that these 4 angels prevented the 4 winds of the earth from blowing on the earth? O podríamos preguntarnos qué significa los vientos de Dios sobre la tierra. In other words, we can ask what represents the winds of the earth, or Usted the va a winds of notar God que on the earth. muchas de las cosas que vemos en el Apocalipsis We will see that much of what we see in Revelation se entienden a la luz de la escritura del Antiguo Testamento. is understood in light of the Old Testament Por scriptures. ejemplo, en Jeremías 49:36, For example, Jeremiah chapter 49 verse 36. cuando Dios iba a traer juicio sobre Elam, When God was going to bring judgment over Elam, dice: voy a desatar contra Elam los 4 vientos desde los 4 extremos del cielo. it says, I will bring against Elam the 4 winds from the 4 quarters of heaven. Eso habla del juicio de Dios sobre Elam. This speaks of the judgment of God Y over como Elam. consecuencia la Biblia dice: los voy a esparcir por los 4 vientos y no quedará nación alguna donde no lleguen sus desterrados. And it says, as a consequence, I will scatter them to the 4 winds, and there will not be a nation where Elam's exiles do not go. Entonces los 4 vientos de la tierra representan la ira de Dios desatada sobre el mundo. So the 4 winds of the earth represent the wrath of God on the face of the earth. Así lo que vemos es que estos 4 ángeles que Dios envía, So we see that these 4 angels that God sends es que Dios hace una pausa de su juicio. is that God makes a pause in his judgment. Porque antes de que se abra el sello número 7 Because before the 7th seal is opened y las 7 trompetas comiencen a sonar, and the 7 trumpets begin to sound, Dios va a sellar a un grupo particular de personas. God is going to seal a particular group of individuals. Para cuando esos juicios sean derramados sobre la tierra, a ellos no los toques. So when all those judgments are on the face of the earth, they don't touch them. Veamos el versículo 2 del capítulo 7. Let's observe verse 2 of chapter 7. También vi que otro ángel venía por donde sale el sol Then I saw another angel ascending from the east, y tenía el sello del Dios vivo. having the seal of the living God. Y con grandes voces llamaba a los 4 ángeles, And he cried with a loud voice to the 4 angels, los cuales habían recibido el poder de dañar a la tierra y el mar. to whom it was granted to harm the earth and the sea. No tengo tiempo para regresar a los capítulos anteriores. I don't have time to go back to the previous Pero si chapters. usted mira, cada vez que hay unos juicios de estos, los 4 seres vivientes que son arcángeles But if you see, every time that these angels are mentioned, or the 4 living creatures around the throne, which are archangels, son los que anuncian y hacen posible que estos juicios vengan sobre la tierra. are the ones who announce and make it possible for these judgments to come on the earth. Por eso habla de estos 4 ángeles que están posicionados en los diferentes puntos de la tierra. That's why it speaks of these 4 angels that are positioned in different parts of the earth. Pero ahora vemos que hay otro ángel But now we see that there is another angel que Dios envía, that God y sends. este ángel dice la palabra que tiene el sello de Dios en sus manos. And the word of God says that this angel holds the seal of God in his hand. Y dice que a gran voz le habla a los 4 otros ángeles. In a great voice, he yells to the 4 other angels. Ahora mira lo que le dice el versículo 3. And listen to what he says in verse 3. Les dijo: He said, no dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, it says, do not harm the earth, the sea, or the trees, hasta que a los siervos de nuestro Dios till we seal the servants of our God. le hayamos puesto un sello en la frente. We have sealed the servants of our God on their foreheads. En otras palabras, hay una pausa In other words, there is a pause para Dios sellar a estos siervos de Dios. for God to seal these servants of God. Y el propósito es para que estos juicios no los pueda tocar a ellos y puedan cumplir su llamado. And the purpose is for them to seal the purpose of God and for the judgments not to touch them. Y alguna persona pregunta: pastor, pero ¿qué era ese sello? And some of them can ask themselves, but Pastor, what is that seal? Lo bueno es que más adelante en el libro de Apocalipsis mismo, en el capítulo 14, nos da la respuesta. The good thing is that the same book in chapter 14 of Revelation, it gives us the answer. Apocalipsis 14:1. Revelation 14:1. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, Then I saw the Lamb standing on Mount Zion, y con él había 144,000 and with him were 144,000 que tenían el nombre del Cordero who had the name of the Lamb y el de su Padre escrito en la frente.
and his father's name written on their foreheads. Entonces la Biblia es clara. So the Bible is clear. El sello que estos 144,000 tendrán sobre ellos The seal that these 144,000 will have es over el them nombre de Jesucristo el Cordero is the name of Jesus Christ the Lamb y el nombre de Dios Padre en su frente. and the name God the Father on their forehead. Eso no solamente significaba que pertenecían a Dios, This not only meant that they belonged to God, sino que la ira de Dios no podría tocarlos a ellos. but that the wrath of God could not touch them. Lo mismo que Dios va a hacer con la iglesia. The same thing that God will do with the church. Dios ha sellado la iglesia con el Espíritu Santo. God has sealed the church with his Holy Spirit. Es la evidencia de nuestra salvación. It is the evidence of our La salvation. garantía de que Dios estará con nosotros por siempre. The guarantee that he is with us forever. Y la iglesia será arrebatada And the church will be raptured para no experimentar los juicios de Dios. to not experience the judgment and wrath of Y aquí God. vemos nuevamente la protección de Dios sobre estos 144,000. And here once again we see the protection of God over these De hecho, este 144,000. sello de protección Actually, this seal of protection, lo hemos visto en el Antiguo Testamento. we've seen it in the Old Testament. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. For example, in Ezekiel chapter 9, verse 4, Cuando Dios va a pasar juicio sobre la ciudad de Jerusalén when God is going to pass judgment over the city of por el Jerusalem pecado y la idolatría de ellos. for their sin and idolatry, Dice que Dios le dio esta palabra. it says that the Lord gave him these Ezequiel words. 9:4. Ezekiel 9:4. Le dijo, recorre las calles de Jerusalén It says, walk through the streets of Jerusalem y pon una marca en la frente de todos los que lloren and put a mark on the foreheads of all who cry y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. and sigh because of the detestable sins being committed in their En city. otras palabras, personas que se dolían por el pecado de la nación de Israel. In other words, there are people who are hurting for the sins of the nation of ¿Y qué Israel. hace Dios antes de pasar juicio sobre Jerusalén? And what does God do before passing judgment over the nation of Dice Israel? que envía un ángel He sends an angel y le pone una marca en la frente de todos ellos. and puts a mark on their forehead to all of them. Versículos 5 y 6 del capítulo 9 de Ezequiel. Verses 5 and 6 of Ezekiel 9. Luego oí al Señor decir a los demás hombres, Then I heard the Lord say to the other men, síganlo por toda la ciudad follow him through the city y maten a todos los que no tengan la marca en la frente. and kill everyone whose forehead is not marked. Sin embargo, But no toquen a ninguno que tenga la marca. do not touch anyone with the mark. Vemos nuevamente un We see- ejemplo en el Antiguo Testamento We see once again another example in the Old de un Testament grupo de personas que son sellados por Dios of a group of individuals who are sealed by God y librados del juicio que venía sobre ellos. and freed from the judgment that was coming upon them. Ahora regresemos al capítulo 7 de Apocalipsis. So now let's go back to chapter 7 of Revelation. Dice versículo 4. Verse 4. Pude oír que el número de los que fueron sellados era de 144,000, And I heard the number of those who were sealed, 144,000. tomados de entre las tribus de los hijos de Israel. All the tribes of the children of Israel were sealed. Y aunque la Biblia no dice esto, And even though the Bible yo le doesn't say puse como this, título los evangelistas durante la gran tribulación. and I put this as a title, the evangelists during the Great Y ahorita Tribulation. les voy a probar por qué yo menciono que ellos son evangelistas. And I'm going to prove to you in a few moments why these are Pero lo evangelists. importante que tenemos que conocer hasta este momento But the important thing we must know up to this es que hay point una pausa en el cielo, is that there is a pause in se heaven. detienen los juicios de Dios The judgments of God stop para poder sellar a 144,000 personas. to then be able to seal 144,000 individuals. Contrario a lo que los falsos testigos de Jehová nos dicen, Contrary to what the Jehovah's Witnesses proclaim, que de entre ellos serán los 144,000, that amongst their own would be the La Biblia 144,000. dice The Bible says que son tomados de entre las tribus de los hijos de Israel. that they're taking amongst the tribes of the Mira, nation of hermano, eso es Israel. bastante sencillo. Look, this is very simple. Conocemos los 12 hijos de Israel, de Jacob. We know the 12 tribes of Israel, the children of Y Jacob. por si acaso alguien no entendió claramente, Just in case no one understood clearly, Dios sigue hablando, versículos 5 y 6. God continues speaking, verses 5 and 6. Dice 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 from the tribe of Judah, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 from the tribe of Reuben, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 from the tribe of Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 from the tribe of Asher, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 from the tribe of Naphtali,
12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 from the tribe of Manasseh, versículos 7 y 8. verses 7 and 8, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 from the tribe of Simeon, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 from the tribe of Levi, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 from the tribe of Issachar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 from the tribe of Zebulun, 12,000 de la tribu de José. 12,000 from the tribe of Joseph, Y ya me cansé. and I'm already tired, Y 12,000 de la tribu de Benjamín. 12,000 from the tribe of Benjamin. ¿Por qué usted cree que Dios se toma el tiempo para mencionarlos de manera tan específica? Why do you think God takes the time to mention it in such a specific way? Porque sabía que habría muchos falsos maestros Because he knew that there would rise up a lot of que en los false últimos teachers tiempos enseñarán herejías a los hombres. in the last times that will teach heresy to men. La Biblia nos dice quiénes son los 144,000. The Bible teaches us who are the 144,000. 12,000 escogidos de las 12 tribus de Israel. 12,000 from each of the tribes of Israel. 12,000 por 12, 12,000 by 12, 144,000. 144,000. Entonces vemos claramente quiénes son estas personas que son selladas durante la gran tribulación. So we see clearly who are these individuals who are sealed during the Entonces time of tenemos Great que decir que Tribulation. estos 144,000 So we must say that these son 144,000 judíos are Jews que aceptaron a Jesucristo después del rapto de la iglesia. that accepted Jesus Christ after the rapture of the church. Durante el tiempo de la gran tribulación. During the time of the Great Tribulation. ¿Cuál es su misión? What is their mission? Su misión es evangelizar el mundo posterior al rapto Their mission is to evangelize the post-rapture world y proclamar el nombre de Jesucristo durante ese periodo de la tribulación. and proclaim the name of Jesus Christ during that Great Tribulation Y period. vamos a ver que como consecuencia millones y millones vendrán a la salvación de Cristo. And we will see that as a consequence, millions upon millions will come to faith in Ahora Christ. quiero detenerme, aunque sea un minuto, para explicarle la falsa creencia de los testigos de Jehová. Now, I want to stop for a minute to tell you the false witness of the Jehovah's Witnesses. Porque gran parte de la confusión con respecto a los 144,000 Because much of the confusion regarding the 144,000 es una falsa interpretación de este pasaje bíblico. is a false interpretation of this biblical passage. Los testigos de Jehová afirman que 144,000 The Jehovah's Witnesses claim that the 144,000 es el límite del número de personas is the limit to the number of people que reinarán con Cristo en el cielo y pasarán la eternidad con Dios. who will reign with Christ in heaven and spend eternity with God. Luego afirman los testigos de Jehová, Later, the Jehovah's Witnesses affirm, equivocadamente, erroneously, que lo que no estén entre los 144,000 that those who are not among the 144,000 disfrutarán de lo que ellos llaman la esperanza terrenal. will enjoy what they call the earthly hope, Un paraíso en la tierra gobernado por Cristo y los 144,000. a paradise on earth ruled by Christ and the 144,000. Y aunque es cierto que en el milenio será gobernado, And even though it is true that in the millennium it will be dice governed, que habrá gente gobernando junto con Cristo. that there will be people governing together with En Christ, ningún momento la Biblia establece un límite de 144,000. in no moment in time does the Bible set a limit of Además hay que 144,000. entender esto, And besides that, we must que el understand this, milenio es diferente al estado eterno de la iglesia. that the millennium is different from the eternal state of the earth. El estado eterno de la iglesia The eternal state of the church va a comenzar el momento cuando se establezca después del milenio. will begin the moment that the millennium is established. Entonces es cierto So it is true que Cristo va a reinar durante 1000 años sobre la faz de la tierra. that Christ will reign during 1,000 years on the face of the earth. Pero dice luego que vendrá una nueva Jerusalén de los cielos. But then it says that after this, a new Jerusalem Y will be estaremos con established. Cristo por la eternidad. And we will be with Christ for eternity. No habrá un grupo selecto de 144,000 que son los más lindos de Dios, There's not a select group of 144,000 that are the most beautiful of the Lord que estarán con Él supuestamente reinando. that will be with him supposedly reigning. Y luego el resto de la humanidad estará como una segunda categoría. And then the rest of humanity will be in a second category. La Biblia no dice eso. The Bible does not say Jesús that. dijo: he aquí yo voy a preparar lugar para vosotros, Jesus said, behold, I'm preparing a place for you, para que donde yo esté, that where vosotros I también am, estéis. you may also be. Y si me voy, And if I leave, volveré de nuevo I will come a again buscarlos para que estén conmigo por siempre. to find you so you can be with me forever. Iglesia, por eso usted tiene que saber palabra de Dios. Church, that's why you must know the Word of God. Mira, a veces están parados en las esquinas con mucha sutileza Sometimes Satan works in the corners with so much y subtlety, lo hacen con tanto tacto y tanta gracia and he does it with so much grace
Y tengo que decir esto. And I have to say this. Y algunos de ellos lo creen sinceramente. And some of them believe it truly. Y no son gente mala. And they're not bad people. Pero son gente que han sido engañadas. But there are people who have been Que deceived. no han interpretado correctamente la palabra de Dios. Who have not correctly interpreted the word of God. La Biblia es clara, son 12,000 de las 12 tribus de Israel. The Bible declares, and it is clear, it's 12,000 from each tribe of Israel. Ahora, la pregunta que yo me hice, Now the question I ask myself is this. ¿cómo llegan a recibir el mensaje del Evangelio estos 144,000 judíos? How do these 144,000 Jews come to receive the gospel message of Jesus? La iglesia no está aquí. The church isn't here. ¿Quién les está predicando? Who's preaching to them? ¿Cómo es que escuchan las buenas nuevas del Evangelio? How is it that they hear the good news of the gospel? La Biblia habla de dos testigos The Bible speaks of two witnesses que estarán predicando sobre toda la faz de la tierra. that will be preaching over the entire face of De the hecho, earth. más adelante vamos a ver que la Biblia dice que hay un ángel Further on, we will see that the Bible speaks that there is an angel que recorre toda la tierra anunciando las buenas nuevas del Evangelio. that goes around all the earth announcing the good news of the gospel. Entonces la iglesia está disfrutando con Cristo So the church is enjoying the presence of mientras Christ está pasando la gran tribulación sobre la tierra. while the great tribulation is happening on the face Pero of the earth. durante ese tiempo, But during this time, la Biblia dice que Dios va a levantar dos testigos. the Bible declares that God will raise up two witnesses. ¿Dónde está eso, pastor? Where is that, Pastor? Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Revelation chapter 11, verse 3. Mientras tanto, And now, therefore, yo daré poder a mis dos testigos. I will give power to my two witnesses, Y estos se vestirán de tela áspera and they will be clothed in burlap, y profetizarán durante 1260 días. and will prophesy during those 1,260 days. Estos dos testigos, These two y witnesses, luego vamos a ver quiénes son, we later will see who they aunque la are, Biblia no dice quiénes son, even though the Bible doesn't clearly mention who they are. pero hay algunas interpretaciones de quiénes podrían ser. But there are some interpretations of who they could be. Ahora, si usted calcula 1260 Now, if you calculate 1,260 dividido entre 165, divided between 165, no le da 3 años y medio. it doesn't give you 3.5 years. ¿Por qué? Why? Porque la nación de Israel no usa nuestro calendario. Because the nation of Israel does not use our Su calendar. calendario judío es de 360 días. Their Jewish calendar is 360 Si days. usted divide If you divide 1260 días 1,260 days entre 360, between esto 360, le da exactamente 3.5 años. that gives you exactly 3.5 years. Lo que significa esto es que durante 3 años y medio Which means that during 3.5 years, estos dos testigos estarán predicando el evangelio these two witnesses will be preaching the y gospel. serán tan poderosos And they will be so powerful que la Biblia dice que quien trate de lastimarlos podrá salir fuego de su boca y consumirlos. that the Bible says that anyone who tries to harm them, fire can come from their mouth and kill O sea, them. nadie podrá detener la misión de estos dos testigos de Dios. So no one will be able to deter the mission of God by these two witnesses. Y como resultado, And as a result, yo creo que esta es la razón por la cual 144,000 judíos vienen a Cristo. this is the reason why 144,000 Jews will come to know Porque Christ. escuchan a estos dos testigos. Because they hear these two witnesses. Más adelante vamos a ver que estos dos testigos, el anticristo los mata. Later we will see that all these witnesses, the Antichrist will kill them. Y escucha, no permite que lo entierren. And they do not allow them to be Lo buried. deja en público para que el mundo lo vea por 3 días y medio. They leave them there publicly so everyone publicly can see them for 3.5 Para los days. 3 días y medio. But in the La after Biblia 3.5 dice que days, Dios lo levanta y resucita. the Bible says that God will raise them up and they will be Y el resurrected. mundo completo va a ver esa obra gloriosa de Dios. And the entire world will see that glorious miracle of God. Eso lo vamos a discutir más adelante en los próximos capítulos. That we will see that further on in the next few chapters. Pero estos dos testigos, But these two witnesses, conjunto con ese ángel que proclama la buena nueva del Evangelio, along with that angel that proclaims the good news of es the lo que gospel, permite que estos 144,000 lleguen al conocimiento de Jesucristo. is what allows these 144,000 to come to a knowledge of Christ. Ahora vamos al versículo 9 ahora de Apocalipsis 7. Now let's go back to verse 9 of Revelation 7. Dice, después de esto. It says, after these things. ¿Después de qué? After what? Después de que Dios ha sellado los 144,000. After God has sealed the 144,000. Después de esto, After these things, vi aparecer una gran multitud que nadie podía contar. I looked and behold a great multitude which no one could number. Ahora,
¿De dónde es esta gran multitud? Now, where is this great multitude from? Compuesta de todas las naciones, It is composed of all the nations, tribus, pueblos y lenguas. tribes, peoples, and tongues. ¿Será cierto que va a haber gente salva durante la gran tribulación que no son judíos? Could it be true that people will be saved that are not from the Jewish nation during the Great Tribulation? Yo me crié diciéndome lo contrario. I grew up saying the opposite. Y era con buenas intenciones, pero era creando temor en la vida de los cristianos para que aceptaran a Cristo, de la And gente it que was aceptara a with Cristo. good intention, but it's creating fear in those who did not know Christ. Miren, no hay que crear más temor que lo que la Biblia ya enseña con respecto a los juicios. Look, we don't have to create further fear than what God already brings in the Word through His judgments. Pero la Biblia es clara que a pesar de ese gran tiempo de juicio sobre la faz de la tierra que no tiene comparación, But the Bible is clear that on the face of the earth during this time of great tribulation of judgments that no one has ever seen, habrá también una cosecha enorme de almas de diferentes países. but there will also be a great harvest of souls won for Christ in different nations. Ese será el mayor avivamiento mundial conocido sobre la faz de la tierra. This will be the greatest time of revival and awakening ever seen on the face of the Pero earth. también será el tiempo mayor de persecución y martirio jamás visto sobre la faz de la But it will tierra. also be the time of greatest persecution and martyrdom ever experienced on Por the face eso of the hay que earth. aceptar a Cristo ahora mientras tengamos la oportunidad. That's why we must accept Christ now while we have the ¿Por opportunity. qué pasar por la gran tribulación? Why go through the great ¿Por qué tribulation? experimentar el martirio para poder ser salvo? Why experience martyrdom to be saved? Cuando Cristo ya pagó el precio por nuestra salvación. When Christ already paid the price for your salvation. Por eso la palabra dice, hoy es el día de salvación. That's why the Word of God says today Si is no the day of quieres a salvation. Cristo, acéptalo hoy. If you don't believe in Christ, accept Him today. ¿Sabes por qué? You know why? Porque todo está preparado. Because everything is No prepared. existe nada que tenga que cumplirse para que Cristo venga por su iglesia. There exists nothing else that must be completed for Christ to come for His Todo church. está cumplido. Everything is Por eso fulfilled. se dice que el rapto de la iglesia es inminente. That's why it says that the rapture of the church is imminent. O sea que no hay nada que tiene que pasar para que suceda. That there is nothing that must occur for this to happen. Ahora algo que yo quiero señalar Now, another thing I want to signal out es que estos mártires son distintos a los mártires cuando se abrió el quinto sello en el Apocalipsis capítulo 6. Now, these martyrs are different from the martyrs that are mentioned in Revelation chapter ¿Usted 6. se acuerda que en el capítulo 6, el quinto sello, en el versículo 9, We see that the fifth seal, described in Revelation chapter 6, habla verse de unas 9, almas que estaban debajo del altar? it speaks of souls that were under the altar. Que le decían al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacernos justicia? And say, Lord, until when are you going to provide Y justice? dice la palabra que Dios le dio vestiduras blancas. And the word of God says that they were given white robes. Y le dijo, esperen un tiempo más It says, just wait a while longer hasta que se han completado el número de los mártires que aún faltan. until the number of martyrs is completed. El número de mártires que faltaban son estos que están por entrar ahora. The number of martyrs that are yet to be completed are these who are about to enter. Miren, yo he escuchado gente con buenas intenciones, Look, I've heard people well-intentioned, muchos pastores enseñar esto que no está correcto. many pastors teach this, which is not correct. Y es que dicen que Cristo no va a venir Is that it says that Christ will not come por su iglesia for His church hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo y luego viene el fin. until the gospel is preached into the entire world, and then comes the end. ¿Sabe qué es una incorrecta interpretación bíblica? You know that that is a incorrect biblical interpretation? Dije el rapto. I said rapture. No está hablando de la segunda venida de Cristo. I'm not talking about the second coming of Christ. Ahora, déjeme probarle esto bíblicamente. Now, let me prove to you this biblically. Mateo 24:14 dice: Matthew 24:14 says, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo and this gospel of the kingdom will be preached in all the world para testimonio a todas las naciones. as a witness to all the nations. Y entonces vendrá el fin. And then the end will come. ¿Sabe cuándo viene el fin? You know when the end will come? En el tiempo de la gran tribulación. In the time of the great tribulation. La iglesia no va a estar aquí, The church will not be ni va a here, estar predicando en diferentes partes del mundo. nor will they be preaching in different parts of the La world. iglesia va a estar con Cristo en los cielos. The church will be with Christ in heaven. Entonces, cuando habla que este evangelio será predicado en todo el mundo Now, when it says that this gospel will be preached in all the world, y luego vendrá el fin, and then the end will come, está hablando durante la época de la gran tribulación. it is speaking of the time of the great ¿Y tribulation. quiénes son los que predican? And who are the ones who preach it?
los 2 testigos, the 2 los witnesses, 144,000 the 144,000, y ese ángel de Dios que recorre toda la tierra predicando las buenas nuevas del evangelio. and that angel of God that goes around all the earth preaching the gospel. Ahora, ¿significa que entonces no hay que evangelizar? So does that mean we don't have to evangelize? Claro que sí. Of course we must. Porque salvarse durante el tiempo de la gran tribulación va a ser algo horrendo. Because saving yourself during the time of the great tribulation is going to be something horrendous. Este es el tiempo de la gracia, la misericordia de Dios. This is the time of grace and salvation of Este es el God. tiempo que los que vienen a Cristo This is the time that those who come to Christ no tendrán que pasar por la gran tribulación. will not have to go through the great Porque en la tribulation. cruz del Calvario, Because on the cross of Calvary, Cristo llevó la ira de Dios sobre él. Christ took the wrath of God upon him. Porque la paga del pecado es muerte. For the wages of sin is Pero la death. dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. But the free gift of God is eternal life in Christ Cristo nos ha Jesus. librado de los juicios venideros. Christ has freed us from the coming judgments. Por eso Mateo capítulo 24 y el libro de Apocalipsis van juntos, uno con el otro. That's why Matthew chapter 24 and the book of Revelation go hand in hand. Entonces cuando Jesús dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin, And that's why when Jesus says in this gospel of the kingdom will be preached in all the world and then the end will come. está hablando del tiempo de la gran tribulación. It is speaking of the time of the great tribulation. Ahora regresemos al capítulo 7. Now let's go back to Revelation chapter 7. De hecho, volvamos a leer el versículo 9, por favor. Actually, let's go back and read verse 9 once again. Dice, después de esto, It says, after this, después que se sellan estos 144,000, after these 144,000 are sealed, vi aparecer una gran multitud que no se podía contar. there was a great multitude which no one could number. Claro, ¿quién no lo podía contar? Los seres humanos. Who couldn't number it? It was the human beings. Porque Dios todo lo sabe. Because God knows all things. De hecho, sabemos que no son los 144,000. Actually, we know that this is not the ¿Por qué? Porque Dios 144,000. los contó. Why? Because God Y counted menciona them. que son 144,000. He mentions that there are Pero esto es una 144,000. multitud de todas partes del mundo. But this is a great multitude from different parts of the world, De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. of all the nations, tribes, people, and tongues. Ahora, después de esto vi esa gran multitud. It says, after this I saw a great multitude. Ahora regresemos al versículo 9. Now let's go back to verse 9. Cuando en el cielo se ve esta gran multitud, And in the heaven, when this great multitude is seen, lo próximo que ocurre es un destello de alabanzas a nuestro Dios. the next thing that occurs is a breaking out of praise to God. Versículo 9 y 10. Verses 9 and 10. Estaba de pie ante el trono y en presencia del Cordero y vestían ropas blancas. They were standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes. O sea, esta multitud de personas So this multitude of de individuals toda tribu, lengua y nación of all tribes, nations, and tongues ahora están vestidas de blanca are now dressed in white robes frente al trono en presencia del Cordero Jesucristo. before the throne in the presence of the Lamb, Jesus Christ. Dice, y a grandes voces gritaban, And in a great voice they cried out, la salvación proviene de nuestro Dios, salvation belongs to our God, que está sentado en el trono y del Cordero. who sits on the throne, and to the Lamb. O sea, que esta multitud de personas So this great multitude of individuals están alabando a Dios por la salvación que tienen en Cristo. are worshiping God because of the salvation they have in Christ. No está en su pantalla, pero el versículo 11 y 12 It is not on your screens, but verses 11 and 12 describe luego cómo los ángeles, describe how later the los angels, 24 ancianos the 24 que elders dijimos que representan la iglesia, that represent the church, y también los 4 seres vivientes, and the 4 living creatures se unen con esa gran multitud de almas are joined together with that great multitude of delante del souls trono de Dios y del Cordero, alabándole y dándole gloria por siempre. before the throne of God and the Lamb, giving them worship and praise forever. Y por si acaso alguien tiene duda de que va a ser gente salva durante la gran tribulación, And just in case there's any doubt that people don't know that people will be saved during the great tribulation, el versículo 13 lo afirma directamente. in verse 13 it affirms it directly. El versículo 13 de Apocalipsis 7 contesta esta pregunta. Verse 13 of Revelation chapter 7 answers this question. ¿De dónde vino esa gran multitud? Where did that big multitude come from? Dice, entonces uno de los ancianos me dijo, It said, then one of the elders answered, saying to me, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas? it says, who are these dressed in white robes? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? And where did they come from? Y el versículo 14 dice, And verse 14 says, y yo le respondí, Señor, tú lo sabes. and I said to him, sir, you know.
Entonces él me dijo, So he said to me, estos han salido de la gran tribulación. these are the ones who came out of the great tribulation. Y después dice, son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. And washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Entonces es evidente que esta multitud de personas So it is evident that this great multitude of individuals serán salvas durante el tiempo de la gran tribulación. are saved through the time of the great tribulation. Pero ¿cómo van a ser salvos? But how will they be De saved? la misma forma que tú y yo somos salvos. In the same way that you and I will be saved. Poniendo nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Placing our faith in Christ as Lord and Savior. Son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. They're the ones who washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. The blood of the Lamb washes us of all sin. Por eso Juan cuando bautizó a Jesucristo dijo esta palabra. That's why John, when he baptized Jesus, Cuando said lo these veía venir words. para ser bautizado. When he saw him come to be He baptized, aquí el Cordero de Dios he says, here is the Lamb of que God quita el pecado del mundo. who takes the sin of the world. Esta multitud de personas, This multitude of individuals, al igual que nosotros, as us, para poder llegar al cielo, to be able to get to heaven, tenemos que ser lavados con la sangre de Jesucristo. we must be washed with the blood of Jesus Ahí Christ. donde ocurre el gran intercambio, There is where that great exchange occurs, donde nuestro pecado es imputado sobre Cristo where our sin is imputed upon y Christ, la justicia de Cristo es puesta sobre nosotros. and the justice of God and justice of Christ is placed upon us. The righteousness of God is put upon us. The righteousness. ¿Por qué esto es importante? Why is this important? Porque no podemos ser salvos por nuestras buenas obras. Because we cannot be saved by our own good works. Dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia. It says that our works are like worthless rags. Cristo es el que ha hecho todo sacrificio para nuestra salvación. Christ is the one who did all the sacrifice for our Solo hay que salvation. aceptarlo por la fe. All we have to do is accept it by faith. No es por obra para que nadie se gloríe. It's not by works so no one may be glorified. Es un regalo de Dios para nosotros. It is a free gift from God for us. Entonces estos son los santos que fueron salvos durante la gran tribulación. So these are the saints who were saved during the great tribulation. Esta no es la iglesia redimida. This is not the redeemed church. Estos son los santos redimidos durante la gran tribulación. These are the saints redeemed during the great tribulation. Sabemos eso porque la iglesia ya ha sido raptada a la presencia del Señor. We know this because the church has already been raptured to be with Christ in heaven. Ahora mira lo que va a ocurrir con estas personas Now listen to what is going to occur with these individuals y también con cada uno de nosotros. and with each one of us. Apocalipsis 7:15 al 16. Revelation chapter 7 verse 15 to 16. Hablando de esta gran multitud dice, por esto están delante del trono de Dios It says, speaking of the great multitude, therefore they are before the throne of God y le rinden culto en su templo de día y de noche. and serve him day and night in his temple. Y el que está sentado en el trono los protege con su presencia. And he who sits on the throne protects them with his presence. Dice, no volverán a tener hambre ni sed. It says, they shall neither hunger nor thirst anymore. Hermano, esto es algo muy hermoso. Look, this is something beautiful. Primero, nos habla de que Dios va a proteger y proveer eternamente nuestras necesidades. First, it says that eternally he will provide and protect us in our needs. ¿Estás cansado de trabajar? Are you tired of working? Make sure you get to heaven. Asegúrate de llegar al cielo. Allí va a ser la fiesta. There, that's going to be a party. Y aunque vamos a estar sirviendo a Dios, porque no que vamos a estar con las manos cruzadas, qué aburrido está esto acá arriba del cielo. And yes, we're going to be serving the Lord. We're not going to be with our arms crossed just saying, oh, how boring it is. ¿Cuántos disfrutan la vida ahora? How many enjoy life right now? Y quiero que te imagines el mejor momento de tu vida ahora. Now imagine the best moment of your life right now. Y te imagines luego algo millones de veces mejor que eso. And now think of something millions of times way better than Sin that. dolor, Without pain, sin muerte, without death, sin pecado, without sin, en la presencia del in the Señor. presence of our Lord. Eso va a ser verdaderamente vida. That is going to be true life. Por eso la Biblia dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. That's why the Bible says that he came to give us life and life in abundance. Y esa vida abundante no la vamos a conocer al máximo sino hasta que lleguemos al cielo. And that life we will not know at its maximum until we get to heaven. Dios promete proveer y protegernos eternamente. God promises to provide and protect us eternally. Pero comienza aquí. But it starts here. Por eso Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. It says, that's why it says in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and his Y righteousness. estas demás cosas os serán añadidas. And all these things shall be ¿Qué added. cosa? What things? Comida, Food, ropa clothing, y techo. and
shelter. Ahí lo dice la Biblia. Lean los versículos anteriores de Mateo capítulo 6. There it says it in the Bible. It says it in chapter 6. Pero of lo que va a Matthew. ocurrir en el cielo va a ser magnificado. But what is going to occur in heaven is going to be magnified. Ahora, el versículo 16 dice, Now, verse 16 says, no volverán a tener hambre ni sed. they shall neither hunger nor thirst anymore. ¿Qué es lo que significa esto? What does this mean? Que durante la gran tribulación, That during the great tribulation, ellos sí tuvieron hambre y sí tuvieron sed. yes, they were hungry and yes, they were thirsty. ¿Sabes por qué? You know why? Porque la Biblia dice que durante ese tiempo de la gran tribulación, Because during that time of the great tribulation, después de los 3 años y medio, after the 3.5 cuando el years, anticristo revele su verdadero carácter, when the Antichrist reveals his true nature, va a pasar un sistema mundial a world order will occur donde nadie podrá comprar ni vender nada where no one will be able to buy or sell anything a menos que tenga el sello de la bestia, el 666. unless they have the seal of the beast 666. Ellos se rehusaron a ponerse ese sello. They refused to take that seal. Por eso pasaron hambre y sed. That's why they hungered and Pero thirsted. ¿sabe lo que Dios le dice? But you know what God tells them? No volverán a tener hambre ni sed. They shall neither hunger nor thirst anymore. Ahora en la presencia de Dios, Dios va a hacerle toda la provisión que ellos necesitan. Now in the presence of God, they will give them all the provision that they need. De hecho, el versículo 16 y 17 continúa diciendo: Actually, verses 16 and 17 continue saying, ni les hará daño el sol y el calor los molestará. the sun shall not strike them nor any heat. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them, Los llevará fuentes de agua de vida. will lead them to living fountains of waters. Y Dios mismo secará de sus ojos toda lágrima. And God will wipe away every tear Hallelujah. from their eyes. Durante esa persecución, During that time of persecution, durante esa época de martirio que no tiene precedente, during that time of martyrdom that will have no precedent, habrá muchas lágrimas derramadas. there will be many tears shed. Pero llegará el día But there will come a que day Dios mismo va a secar de sus ojos toda lágrima. where God himself will wipe away every Y tear. la palabra declara que no habrá más llanto, ni lamento, ni dolor. And there will be no more crying or weeping or pain. Estaremos disfrutando de la presencia de Cristo por la eternidad. We will be Aleluya. enjoying the presence of God for eternity. Ahora con esto quiero terminar. Now with this I want to finish. Oh, pastor, van a ser tiempos terribles. Oh, Pastor, but it's going to be terrible times. Por favor, deme buena noticia. Please give me good news. Muéstreme cómo puedo escapar esos juicios que vienen en el futuro. Show me how I can escape those judgments that are going to come on the face of the earth in the future. Me alegra que usted pregunta. I'm glad you asked. Porque déjame decirte, darte esta información, Because let me tell you, just giving you this sin information explicarte cómo puedes evitar pasar por la gran tribulación, without explaining how you can avoid going through the great no tribulation edifica en lo absoluto. does not edify at Solo all. causa temor. It only causes fear. Pero Cristo no vino para que tú tengas temor. But Christ did not come for you to have fear. Cristo vino para que tú puedas vencer el temor. He came so you can overcome Para que fear. tú puedas vivir de acuerdo a la paz que Él da. So that you can live in accordance to the peace He gives. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesus said, the peace I give you, my peace I leave with you. No como el mundo la da, yo os la doy. Not as the world gives, I give. Por eso la Biblia lo declara en Isaías como el príncipe de paz. That's why the word declares in Isaiah Jesus as the Prince of Peace. ¿Cómo podemos tener paz? So how can we have peace? ¿Cómo podemos escapar la gran tribulación? How can we escape the great tribulation? La respuesta sencilla es aceptando a Cristo como Señor y Salvador. The answer is simple. It's accepting Jesus as Lord and ¿Ustedes se Savior. acuerdan en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3? You remember in the book of Revelation chapter 3 Cuando discutimos las 7 iglesias de Apocalipsis. when we discussed the 7 churches in Revelation. A la iglesia de Filadelfia, Jesús le hizo una gran promesa. To the church in Philadelphia, he made a great promise. Que es una promesa que Jesús le hace a todos los cristianos. That is a great promise that he makes to all believers. Apocalipsis 3:10. Revelation 3:10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, Because you have obeyed my command to persevere, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world. para probar a los que viven en la tierra. To test those who will dwell on the earth. Esa es una promesa de Cristo. That is a promise of God. Cristo prometió que va a protegernos del gran tiempo de prueba que vendrá sobre todo el mundo. Christ promises to protect you from the great trials that will come over the face of the Pero ¿para earth. quién es esa promesa? But for who is that promise? Para todos aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. For all those who accept
Jesus Christ as Lord and Savior. De hecho, Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica Actually, Paul writing to the church in y Thessalonica hablando respecto al rapto de la iglesia and regarding the rapture of the church y del juicio que pronto iba a venir. and for the judgment that was soon to come. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 escribió estas palabras. 1 Thessalonians 5:9, he wrote these words. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, For God did not appoint us to suffer wrath, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. but to receive salvation through our Lord Jesus O Christ. sea, el destino del mundo, So the destiny of the los world, que mueren sin Cristo, those who die without los que Christ, rechazan la buena nueva del Evangelio, those who deny the good news of the gospel, es sufrir el castigo de la ira de Dios. is to suffer the wrath of the punishment Pero of God. todos aquellos que reciben la salvación por medio de Cristo Jesús But all those who receive Christ through God and no the van a sacrifice sufrir el castigo de la ira de Dios. will not suffer the wrath of God. Por eso la Biblia dice que Jesús no vino para condenar al mundo, That's why the Word of God says that Jesus did not come to condemn the world, sino para que el mundo sea salvo a través de él. but for the world to be saved through La him. gente dice, pero pastor, como un Dios de amor envía a la gente a ese sufrimiento. The Bible says, but how can a God of love send people to that suffering? Dios no envía a nadie a ese sufrimiento. God does not send anyone to La gente se suffer. envía solita. People send themselves. Cuando rechazan la oportunidad que Cristo le dio cuando estaban en la tierra. When they reject the opportunities that were given to accept Christ Cristo on no earth. vino para condenar, sino para salvar. Christ did not come to condemn, but to save. Pero la condenación está en esto. But the condemnation is Es in que this. el hombre amó más las tinieblas que la luz. But that man loved darkness more than the light. El hombre no ha querido arrepentirse de sus pecados. Man has not wanted to repent of their sin. Pero todos aquellos que pongan su fe en Cristo como Señor y Salvador But all those who place their faith in Christ as Lord and Savior escaparán los juicios que vengan sobre la faz de la tierra. will escape the judgments that will come on the face of the earth. Dios no nos destinó a sufrir el castigo, God did not destine us to suffer wrath, sino a recibir la salvación por medio de Cristo Jesús. but to receive salvation through the Lord Jesus Christ. ¿Cómo lo hacemos? How do we do that? Es algo bien sencillo. It's something very simple. Pablo nos da la respuesta en el libro de Romanos, Paul gives us the response in the book of Romans, capítulo 10, versículo 8. chapter 10, verse 8. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. It says, "This is the message concerning faith that we proclaim." No la palabra de obras, Not the message of works, la palabra de fe que predicamos. the message of faith that we preach. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor If you declare with your mouth, Jesus is Lord, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Porque con el corazón se cree para ser justificado, For it is with your heart that you believe that you are justified, pero con la boca se confiesa para ser salvos. and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Entonces, muy sencillo. So it's very simple. Hoy es el día de salvación. Today is a day of salvation. Habrá oportunidad de salvación durante la gran tribulación. There will be time for salvation during the Great Tribulation. Pero qué persona en su razonamiento humano, But what person in their human reasoning, después de escuchar lo que viene durante ese tiempo de juicio, after hearing what will come during this great time of judgment, va a querer ser salvo durante la gran tribulación? will want to be saved during the Great Tribulation? Yo no creo que ningún ser humano I don't think any human que being tenga la capacidad de entender lo que viene that has the capacity to understand what is coming va a querer ser salvo durante la época de la gran tribulación. will want to be saved during the time of the Great Tribulation. Este es el momento de salvación. This is the time of salvation. Ponte de pies conmigo. Stand to your feet with me. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks por esta palabra que es la verdad, for this word that is truth, por este mensaje que tú nos das hoy, for this message that you give us today, donde tú abres nuestro entendimiento where you open our understanding para saber que va a haber un gran tiempo de juicio sobre la faz de la tierra. to know that there will be a great time of judgment over the face of the earth. Y aunque en tu misericordia tú salvarás a multitudes, And even in your mercy, you will save multitudes. tú has provisto una mejor forma de ser salvo. You have provided a greater way to be saved. Tú has provisto un camino para evitar pasar por la gran tribulación. You have provided a way to avoid going through the great Y tribulation es aceptando a Cristo como Señor y Salvador hoy. and accepting Christ as Lord and Savior today. Yo te pido, Espíritu Santo, I ask you, Holy que Spirit, traiga convicción a aquellos que están presentes. that you bring conviction to those who are Que ellos present, entiendan que este es el momento oportuno para ser salvos. that you allow them to understand that this is the opportune moment, Porque en cualquier momento suena la trompeta because at any moment
the trumpet may sound. Y aquellos que hemos aceptado a Cristo volaremos contigo And those who have accepted Christ will go with para you estar contigo por la eternidad. to be with you for all Y eternity. luego comenzará el juicio sobre esta tierra. And later judgment on the face of the earth. Así que Padre, te pido So Father, I ask you que tu Santo Espíritu ministre a cada corazón. that your Holy Spirit minister to every heart, Que tú abras el entendimiento. that you open Que tú understanding, quites la venda de los ojos. that you take away the veil from the Que la eyes, luz del Evangelio alumbre sobre sus corazones. that the light of the gospel shine on their hearts. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Quiero la iglesia en comunión clamando a Dios. I want the church in communion crying out to God. Yo no sé cómo llegaste a este día. I don't know how you came here. No sé exactamente qué decisión tú has tomado con respecto a Cristo. I don't know exactly what decision you have made regarding Es Christ. posible que hayas entrado por las puertas de una iglesia ya. It's possible that you've already walked through the doors of a church En before, muchas ocasiones. on many Es occasions. posible que hayas escuchado hablar de Jesucristo. It's possible you've heard speaking of Jesus before. Pero la pregunta importante es esta. But the question, an important question is this. ¿Ya pediste a Jesús perdón por tus pecados? Have you already asked God for the forgiveness of your sins? ¿Ya has Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otras partes del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.